Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Delfrade, es diputado por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, periodista, escritor, autor de diversas investigaciones sobre narcotráfico. Nos acompaña desde Santa Fe. Carlos, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Buenas noches. Es un privilegio para mí charlar con ustedes. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Carlos, una pequeña radiografía de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, se la pido por favor, usted está allí precisamente en el epicentro de la noticia, razón por la cual el presidente Alberto Fernández toma esta decisión de enviar tropas de este llamado Comando de Ingenieros del Ejército. Sí, para nosotros lamentablemente la respuesta de mandar parte del ejército, por supuesto, para esto de las obras de infraestructura en los barrios, no termina de ser muy distante de lo que siempre indujo Estados Unidos a partir de la década del 90, que fue la participación del ejército en el supuesto combate contra el narcotráfico. Y eso termina muy mal, lo hemos visto en Colombia con 800.000 víctimas, como lo denunció Petro el año pasado, en México con 300.000 víctimas, en Brasil con 40.000 víctimas y más narcotráfico, más lavado de dinero y más violencia. Porque además en Rosario lo que tenemos son bandas narcopoliciales barriales, ni siquiera son carteles. Por eso la sobredimensión del problema tiene más que ver con atender el reclamo que es acicateado por la oposición, por la derecha en la Argentina, que reclama justamente la participación del ejército como si este fuera un problema militar, cuando en realidad es un problema de recuperación democrática de los barrios a través de la política de la provincia de Santa Fe para deshacer los nichos de corrupción de la policía que negociaron la calle y se le entregaron a estas bandas narcopoliciales, como venimos diciendo, desde hace, como ustedes bien marcan, por lo menos más de 16 años. Y después, el negocio del narcotráfico y el negocio del contrabando de armas son negocios. Quiere decir que lo central pasa por cortar la circulación del dinero. No es tampoco un problema militar, sino de decisión política de cortar el lavado de dinero para que no siga fluyendo desde actividades ilegales. Por eso me parece que es una sobreactuación y lamentablemente Patricia Bullrich, que es alguien vinculada al macrismo, pero fundamentalmente la vocera del Comando Sur del Ejército norteamericano, que pidió la presencia del ejército en Rosario, increíblemente se ve acompañada por una decisión que más allá de las diferencias va en la misma dirección del presidente de la Nación, que supuestamente representa a un espacio nacional y popular. Es decir, Carlos, ¿crees que el envío de estas tropas no va a atender un problema que, como lo estamos observando, ya es estructural? ¿Crees que es una decisión desacertada del presidente Alberto Fernández? Yo creo que sí, que está jugando para la tribuna, como decimos aquí, y por sobre todas las cosas lo que hay que remarcar, que el año pasado en la ciudad de Rosario, allí en donde se creara la bandera nacional, donde naciera Ernesto Che Guevara, en esta ciudad que es obrera, industrial, portuaria, en esta ciudad el año pasado tuvimos 288 asesinatos, récord en su historia, pero justo cuando se dio la mayor cantidad de presencia de fuerzas federales en el territorio. Con lo cual se demuestra con esos números tremendos del año pasado que no es verdad que a mayor cantidad de efectivos federales es más seguridad. No, se demostró exactamente lo contrario. Por eso me parece que es imprescindible que la política elimine los nichos de corrupción de la policía y que genere en los barrios todo aquello que pueda competirle en serio a estas bandas, poniendo trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Pero allí el presidente Alberto Fernández, Carlos, dice que este comando del ejército, este comando de ingenieros, van a apoyar en la aceleración de la construcción de las viviendas, de Urbanizaciones, infraestructuras exactamente. populares. De alguna manera, Sí, entonces, sí iría en ese sentido, en ese ojalá, apoyo. ojalá así fuera, pero yo lo que creo que si el anuncio es que el ejército viene a hacer vivienda, lo tendría que haber hecho separado. No lo hace separado porque lo que él le está diciendo a la gente, ustedes que están reclamando más militarización, lo hago de esta manera. A mí me parece que, insisto, es un juego bastante peligroso porque sumar presencia del ejército acá es la receta que Estados Unidos le impuso a muchos países de América Latina y de América Central y que salió muy pero muy mal.
De eso conocemos bastante bien en Colombia y ahora hay otra radiografía muy similar que lamentablemente es Ecuador, la vecina de Colombia. Carlos, ¿por qué llega Santa Fe a esta situación? Si nos vamos un poco más atrás, cómo comenzó esto? Esto empezó el 24 de abril de 1978, es decir, que ahora vamos a cumplir 45 años con un cargamento de 200 kilos de cocaína, que fue un negocio pactado por dos tremendos dictadores que tuvo América del Sur, como fue Jorge Rafael Videla en la Argentina y Hugo Banzer en Bolivia. Ese cargamento llegó a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario, se presentó como 200 kilos de azúcar y hasta vino el más asesino de los hombres de la Armada, Emilio Eduardo Macera, a recibirlo, y a partir de ese momento se liberó la zona noroeste de la Argentina, de acuerdo a lo que declaró un oficial del ejército argentino que hoy está preso por delitos de lesa humanidad en Brasil. Desde ese entonces hasta aquí se inauguraba la ruta por un lado del río Paraná, por eso es tan especial recuperar el Paraná para el pueblo de América del Sur, para el pueblo de la Argentina, y también la Ruta 34, que es la que trae especialmente la pasta base de coca del Perú y de Bolivia para esta zona. Desde entonces hasta aquí, el desarrollo fue creciendo. En el año 1998 se privatizó el puerto, el Banco Provincial de Santa Fe y el puerto de Rosario. El Banco Provincial terminó en manos de los hermanos Rom, que terminaron sus días presos por lavadores de dinero del narcotráfico en Estados Unidos. En el 2007 se empieza a convertir la Argentina en una plataforma de exportación de sustancias psicoactivas. En el 2013 llega el asesinato del jefe de una de estas bandas narcopoliciales barriales que se llamaba Claudio el Pájaro Cantero, y a partir de ese momento viene este desangrado brutal que siempre se da en los barrios humildes, mientras el dinero se acumula y se lava en el centro de la ciudad. Allí, en esos bancos, jamás hubo un solo allanamiento, mostrando la matriz del capitalismo, en donde siempre se es duro contra los últimos eslabones de la cadena de comercialización y se es absolutamente blanco ante los delincuentes de guante blanco. Carlos, una historia relatada tan rápidamente que me sorprende y se lo debo agradecer porque el minuto nos contó lo que sucedió durante todos estos años. Ahora, volviendo al hoy, lo que estamos viendo entonces es una disputa por el tráfico, una disputa por la ruta de la salida de la droga. Yo lo que estoy viendo acá y me llama mucho la atención es cómo la injerencia de Estados Unidos sobre el río Paraná ha generado que ya el pueblo hermano de Paraguay, a través de su gobierno, le haya dado al Comando Sur del Ejército Norteamericano el desarrollo de la hidrovía, que el gobierno nacional de Alberto Fernández haga ahora un acuerdo con Cargill, que es el sumum de la explotación agroexportadora granaria y que es de Estados Unidos, para poner junto a las Fuerzas Armadas un puerto sobre el río Paraná. Y en ese contexto la DEA el año pasado produjo 3 allanamientos sobre lo que es la terminal Puerto Rosario, en donde está una empresa que hay que investigar en profundidad, que es Vicentín, en donde se detectaron 3 toneladas de cocaína que iban a salir a distintos lugares del mundo. Ese conjunto de cosas que emergieron después de la guerra Rusia-Ucrania, en donde Estados Unidos manifestó su voluntad de hacer más férrea su presencia en América del Sur, no me resultan casuales. Y no me resulta casual entonces que ahora, tal como lo está diciendo el ministro de Seguridad de la Nación y lo dice también el presidente, se empiece a hablar de presencia de Fuerzas Armadas aquí en el Paraná, más que por necesidad del pueblo argentino, por intereses norteamericanos. Eso es lo que me preocupa y mucho. Después lo que se ve en los barrios son disputas territoriales de bandas que, insisto, son narcopoliciales barriales, no son carteles. Por eso es importante que la política de nuestra provincia de Santa Fe algún día se anime a depurar los nichos de corrupción de la policía provincial. Allí la cosa va a cambiar. Ahora con esto es como una sobredimensión del problema, como consecuencia del atentado contra la familia Messi, como usted bien decía, pero que eso sirvió, casi le diría, de excusa para poner la receta en ejecución que la DEA viene haciendo desde la década del 80 y del 90 para toda América del Sur. Con todo eso que usted nos dice, lo que estamos observando además es que es un asunto de carácter geopolítico, Carlos. Muchos intereses estratégicos geopolíticos involucrados.
El narcotráfico de Porque, verdad es un porque negocio entonces lo que multinacional estamos, y claro, paraestatal, porque lo que estamos observando es, también tiene mucho que ver con lo estratégico que es la región. especialmente el río Paraná. No pierdan Claro. de vista eso porque es una de las ramas fundamentales de comunicación, comercio exterior de toda América del Sur. El que maneja el Paraná está manejando la vía principal de exportación y de importación para América del Sur. Y la relación que existe en este momento de manera oficial entre el gobierno argentino y la DEA, ¿cuál es? Lamentablemente de la mejor entre ellos, porque ellos han dicho que incluso van a poner distintas oficinas de la DEA justamente sobre el río Paraná, en una ciudad muy cercana a Rosario, pero que está en la provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de San Nicolás. Por eso insisto, en este contexto, esta sobreexageración, esta manipulación mediática desde Buenos Aires sobre lo que pasa en Rosario, es, a mi entender, agrandar el problema y no resolverlo. Mucha gente en los barrios estaba esperando esta decisión, con lo cual lo que yo digo es absolutamente antipático, pero prefiero decir la verdad y no ser demagogo. Porque estaría por verse, Carlos, si esto realmente va a atender una solución estructural. Antes de despedirlo, otro tema que siempre es transversal cuando se habla del narcotráfico, de grupos que trabajan directamente para este negocio que es bastante lucrativo, tan ilegal, tan peligroso para la población. ¿Hay una política pública en esta región del país con respecto al consumo de drogas? Porque si parte de esa droga se queda en la región es porque hay consumidores. Sí, sí, hay un enorme consumo en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, pero igualmente es un lugar que generalmente sirve de plataforma de exportación para distintos lugares del mundo, pero sí efectivamente hay un alto consumo a partir de ese año que yo le dije en esa historia sintetizada de pocas fechas, que fue a partir del año 2007, la Argentina se convierte en un país altísimamente consumidor, pero al mismo tiempo en plataforma de exportación, porque ese año es sancionado México por traer efedrina de la India para mandar a hacer la metanfetamina que consume el pueblo más consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Ese lugar donde es sancionado México lo ocupa la Argentina y por eso esa transformación interna, altísimo consumo y plataforma de exportación. Lo que llama la atención es que, aunque vemos que esto tiene años de estarse registrando, imagínate la fecha que nos estás hablando de los 90, Carlos, es un asunto prácticamente invisible a nivel internacional, a nivel de América Latina. ¿Por qué crees? Porque es uno de los negocios fundamentales del capitalismo. El capitalismo tiene 5 arterias que desde la década del 60 le alimentan su corazón. El petróleo, la venta de armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Estos son 5 arterias que permanentemente le alimentan el corazón al capitalismo. Es el flujo de dinero legal e ilegal que ingresan al sistema financiero internacional. Y por eso siempre cuando se habla de narcotráfico se habla de los últimos orejones del tarro, de los últimos eslabones de la cadena. Por eso es tan importante ver las relaciones de este negocio que, insisto, es multinacional, pero además necesita siempre los nichos corruptos de las diferentes agencias de cualquier estado, nacional o provincial. La atención local. Carlos, gracias por ese panorama tan esclarecedor. Muy buenas noches. Un gusto para charlar con ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Hasta luego.